Vamos a darle esa ofrenda de aplauso a Dios que vive y reina por los siglos. Dios les bendiga, amados hermanos. Yo les invito a abrir su Biblia rápidamente en el libro de Génesis, a la altura del capítulo 37, versos 23 y 24. Y por ser la palabra de nuestro Dios, la leemos honrando al Padre, al Hijo, y bajo la unción y dirección de su santo y maravilloso Espíritu. Cuando todos tengan, me confirman con un amén. Yo le invito a ponerse sobre sus pies en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y dice así, libro de Génesis, capítulo 37, versos 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Amado Dios y buen Padre celestial, en esta noche, bendito Rey de Gloria, acabamos de leer aquí junto con tu gracia y tu palabra. Bendito Dios, yo te pido que seas tú, Padre amado, Dios mío, usándome, Señor y Dios amado, que seas tú enviando un arcángel con un carbón encendido, bendito Dios de gloria, que lo pase por mis labios, quemando toda palabra de hombre, Señor mi Dios, que en esta noche, mientras yo estoy administrando tu palabra, Dios mío, tu santo y maravilloso Espíritu, Señor y Dios amado, sea rodeando este lugar, Padre Santo, Dios mío, que tu palabra corra, fluya como ríos de agua viva, Señor, sanando, Dios mío, consolando, restaurando, Padre Santo, bendito Rey de Gloria, levantándonos, Señor mi Dios amado, sobre todas las cosas, exhortándonos, Padre Santo, Dios mío, que sea tu santo y bendita palabra guiándonos, Dios mío, guiada de tu Espíritu Santo, creyendo en tu palabra y sabiendo que tú lo harás. Le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Como tema en esta noche, resistiendo en el proceso. Amén. Dile al que está a tu lado, resistiendo en el proceso. Y para poder predicar este tema hemos tomado una cita bíblica del libro de Génesis, el cual nos habla de un joven llamado José, un joven el cual fue a donde estaban sus hermanos guiado por su padre, pero en ese momento sus hermanos actuaron de una manera diferente contra José. José tenía una túnica, José era el hijo de un hombre llamado Jacob, tenía muchos hermanos que ellos sabemos y conocemos de historia. Aquel
para acabar con la vida de José. Ellos habían maquinado un plan, cómo acabar con él. Pero en medio de los malvados había uno, el cual Dios había usado y lo había llenado de misericordia para que no acabaran con la vida de José. Yo quiero hablarle a alguien que a pesar del momento que esté pasando, que a pesar de la situación que esté viviendo, que a pesar de cuánto se haya levantado en tu contra, Dios va a usar a uno y lo va a llenar de misericordia para que no puedan acabar con tu vida. Es que hay alguien que tiene que saber aquí que cuando José llegó a aquel lugar, le quitaron la túnica, lo agarraron y lo lanzaron a la cisterna. A él no lo empujaron, a él lo tiraron. La cisterna estaba vacía. Podía haberse roto la cabeza, podía haberse quebrado un brazo, podía haberse dañado una pierna, pero en aquel lugar a donde él lo tiraron, Dios estaba ahí con él para que no le pasara nada. Es que en el peor momento de tu vida, Dios va a estar guardándote, Dios va a estar cuidándote. Ay, 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 Dios mío, yo no sé con quién estoy hablando esta noche. El momento que José pasó fue un momento difícil. Lo lanzaron a la cisterna, prácticamente lo tiraron. Ellos querían matarlo, ellos querían acabar con su vida, pero aún ahí Dios estaba con él, aún en ese momento difícil. Mientras él estaba ahí abajo, tirado en ese hueco, porque quien lo tiró a aquel lugar no fue el enemigo, fueron sus propios hermanos, los cuales se llenaron de ira, los cuales se llenaron de envidia, los cuales el celo los cegó. Escuche, va a haber gente que se va a cegar cuando vea lo que Dios empieza a hacer contigo. Cuando Dios te comienza a levantar y la bendición de Dios empieza a llegar a tu vida, se van a cegar, se van a llenar de envidia, se van a levantar en tu contra. José, en aquel lugar, cuando cayó a aquella cisterna, usted se imagina ese joven, porque no era un adulto, era un joven. En aquel lugar habían quitado su túnica, lo habían despojado de lo que su padre le había dado y lo habían arrojado su misericordia. Pero en ese lugar tal vez estaba llorando, tal vez estaba sufriendo, tal vez estaba pasando un momento difícil, pero aún ese joven seguía confiando en Dios. A pesar del momento que estaba pasando, no dejaba de creer en que aquel Dios que le había revelado aquellos sueños lo iba a proteger, y a su nombre sea la gloria. Escuche, José fue sacado de la cisterna. Él pensaba que todo acababa ahí, que sus hermanos se habían arrepentido. Él pensaba que ahora iban a devolver su túnica. Pero déjame decirte que en medio del proceso, eso no terminaba ahí. Tenía que continuar. Iba a ser vendido. Fue vendido. Aquella caravana fue llevado a Egipto, caminando por el desierto. Aquel joven amado por su padre, ahora es encadenado, llevado como esclavo a una tierra lejana, donde él no conocía. Pero en aquel lugar, Jehová se manifestó a él. En aquel lugar, donde fue vendido a la casa de Potifar, todo lo que José hacía prosperaba. He venido a hablarle a alguien que a pesar de la prueba que esté pasando, que a pesar del problema que esté viviendo, Jehová Dios aún está contigo. Jehová Dios aún está dándote la fuerza para seguir avanzando. La Biblia narra una historia, la cual habla de tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, tres hombres que no se doblaron hasta el estado del reino de Nabucodonosor, tres hombres los cuales fueron acusados por una multitud, los cuales fueron señalados por muchas personas, porque el reino de Nabucodonosor había dado un decreto que todos tenían que doblar sus rodillas ante aquella estatua, tenían que adorarla, pero ellos no doblaron sus rodillas, se mantuvieron firmes al Dios de los cielos, sin importar lo que estaba pasando, sin importar la amenaza del rey, siguieron confiando en aquel que le había dado el nombre, en aquel rey de reyes, en aquel alfa y omega, principio y fin, y a su nombre sea la gloria. En medio de tu proceso, tienes que resistir. En medio del problema, tienes que resistir. Sadrach, Mesach y Abednego estaban ahí y el rey se enojó. Y la Biblia dice que se le desnudó el rostro a Nabucodonosor, se llenó de ira. ¿Sabe por qué?
El rey quería que ellos se doblaran y adoraran la estatua que él había construido. Pero Sadrach, Mesach y Abednego confiaban en el Dios de los cielos. El rey se les desnudó el rostro y les dijo: les daré una nueva oportunidad. Escuchadme, Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, al oír de la flauta, el tamboril y la campaña, tendrán que adorar la estatua, o si no lo lanzaré al horno de fuego. ¿Y qué Dios es ese que los librará de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron: mi Dios no puede librar de tus manos, rey. He venido a hablarle a alguien que no importa quién se levante en tu contra, no importa si es una autoridad, si tiene el poder para acabar contigo, pero mientras el Dios de los cielos camine contigo de tu mano, mientras el Dios de los cielos esté contigo, nada ni nadie podrá hacerte daño. Escuche esto. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron al rey que su Dios lo libraría. En ese momento el rey tomó una decisión, mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal, lo mandó a poner ardiente totalmente. Pero lo que nosotros sabía que en la numerología de Dios el número 7 significa perfección. Quiero decirle a alguien que lo que está pasando en este momento te está perfeccionando para llegar al reino de los cielos, y a tu nombre sea la gloria. Es que en medio de los momentos difíciles nos desesperamos. En medio de los momentos difíciles queremos soltar la toalla, queremos volver atrás, queremos decir: hasta aquí ya no puedo más. Pero en esos momentos en los cuales va a ver la gloria de Dios, en esos momentos donde va a haber la manifestación de Dios de los cielos, en ese momento donde te vas a dar cuenta que por todo lo que has luchado tiene un objetivo y tiene una meta, la cual es llegar al cielo. Sadrach, Mesach y Abednego fueron atados de manos y de pies y fueron lanzados en el horno, pero los 3 hombres que lo lanzaban fueron consumidos por las llamas. La Biblia dice que si pasas por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. En esos momentos, cuando ellos cayeron en aquel horno de fuego, las llamas no lo consumieron a ellos, ni su gorrito, nada, su vestimenta, nada se quemó de ellos. Lo único que se quemó, ¿sabe qué fue lo que se quemó? La soga que los malvados habían atado a Sadrach, Mesach y Abednego se quemó. No importa la cadena que el enemigo haya puesto para detenerte, no importa cómo quiera verte atado, no importa quién quiera ver tu caída, no importa quién quiera verte derribado, lo que Jehová Dios dijo de ti es lo que va a acontecer. Por más que el enemigo quiera detenerte, no va a poder, porque Jehová Dios está contigo. Hay alguien que esté entendiendo esto. Hay alguien que esté entendiendo que Jehová Dios está con nosotros. Hay alguien que está creyendo esta palabra, que Dios camina a tu lado, que Dios es tu guarda, que te cuida, que te protege. Oye, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Es que aquellos, los cuales habían alzado a Sadrach, Mesach al horno de fuego, fueron los primeros que se asombraron. Quiero hablarle a alguien: los que te están acusando, los que te están señalando, son los primeros que van a asombrarse al ver lo que Dios va a hacer contigo. El rey Nabucodonosor miró hacia el horno de fuego y dijo, llamó a sus secuaces y les dijo: no lanzaba 3 hombres, porque veo 4 y uno es semejante a una divinidad, al hijo de un Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces lo llamó. Mira, hay algo que tienes que entender, que lo que te están difamando, ellos mismos van a adorar a Dios cuando vean lo que Dios va a hacer contigo, y a su nombre sea la gloria. Es que hay gente que piensa que Dios no puede hacer nada más con ellos. No, Dios puede hacer muchas cosas contigo, Dios puede usarte, Dios puede manifestar su gloria contigo, pero tú tienes que creer. En medio de la dificultad tienes que seguir confiando, tienes que seguir manteniéndote. Resiste en medio del proceso, continúa resistiendo, resiste porque Dios está contigo. La Biblia narra la historia de Daniel, un hombre el cual oraba 3 veces al día, un hombre el cual Dios le había dado sabiduría, le había dado inteligencia, le había dado discernimiento.
muchos lo señalaban. Mientras Daniel oraba, muchos lo criticaban. Mientras Daniel oraba, muchos querían ver su caída. Muchos querían acabar con su vida. Muchos querían verlo muerto. Querían su posición. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios pone gracia en ti, los aquellos que no la tienen, ay, Dios mío. Yo creo que como si que se fue la iglesia de este lugar. Yo creo que como que ya no hay nadie aquí. Alguien que está aquí todavía. Escucha esto. Daniel tenía un espíritu diferente. Dile a la persona que está a tu lado, yo tengo un espíritu diferente. Daniel fue acusado ante el rey Darío, pero el rey había desconfiado de aquellos hombres, pero como él había convocado un decreto en el cual nadie adoraría ni oraría a su Dios a menos que fuera el rey Darío, pero Daniel continuó orando a su Dios. En ese momento Daniel fue acusado y fue lanzado a donde estaban los leones, el pozo de los leones, lo llevaron. ¿Y sabe qué? Lo lanzaron también a Daniel, a aquel pozo de los leones. Lo lanzaron sin misericordia, pero el rey Darío, en su corazón, quería mucho a Daniel y le decía: Daniel, ojalá tu Dios te guarde, te libre. Toda la noche el rey Darío no pudo dormir a causa de la angustia de que Daniel estaba en aquel lugar. Pero en aquel lugar, ¿sabe quién estaba? El Dios de los cielos, porque la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todo lo que esté diciendo de ti, Dios está contigo. Es que varón me están señalando. Ya no quiero ir a la iglesia. Déjalo que te señalen, déjalo que te critiquen, déjalo que te difamen, déjalo que hablen lo que quieran de ti, porque tú tienes un Dios que va a pelear por ti. Tú tienes un Dios el cual te llamó, el cual te sacó de aquel lugar en donde estaba, el cual te ha cuidado hasta ahora. Él va a pelear por ti y a su nombre sea la gloria. Dios. Es que ni bien está criticando y ya quiere soltar la toalla. Uy, ya me quiero ir, ya no quiero ir a la iglesia, ya no puedo continuar. Dios se alejó de mí, Dios me abandonó. Dios no te ha abandonado, Dios está contigo, sino que tienes que pasar ese proceso, tienes que vivir esa prueba, porque eso te va a acelerar, eso te va a perfeccionar, eso te va a guiar hacia aquel lugar a donde Dios quiere llevarte. Es que lo que Dios quiere hacer contigo no es lo mismo que tiene para tu hermano. No, Dios trata con cada uno de formas iguales. Tal vez tú me digas: varón, ¿cómo es esto posible? Es que estos tres hombres de los cuales estamos hablando, ellos resistieron en medio de su proceso, ellos resistieron en medio de su prueba, ellos resistieron en medio de su omisión. A ellos no les importó perder su vida a causa del evangelio. Ellos querían dar su vida por el Dios de los cielos y en su nombre sea la gloria. La Biblia dice que todo lo que quiere su vida la perderá, pero el que quiere su vida a causa de Jesús la hallará. Oh, mi alma adora en esta noche. Yo no sé si alguien quiere hallar su vida en este lugar. Yo no sé si alguien quiere hallar su vida en este lugar y a su nombre sea la gloria. Daniel, Jehová envió su ángel, y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Dios estuvo ahí con Daniel, cuidándolo toda la noche, ni por más bravos que eran los leones, ni por más que tenían una semana que no habían comido, estaban pegados, tenían hambre, y a los que lo vieron a Daniel dijeron: aquí tenemos nuestra cena. No, ellos se equivocaron. ¿Sabe por qué? Porque Daniel estaba con el Rey de Reyes, el creador de los cielos y la tierra, el mismo que camina contigo, el mismo que te trajo a este lugar a adorar y a bendecir tu nombre. No importa lo que estés viviendo, no importa la situación en la que te encuentres, no importa el proceso, no importa quién te esté difamando, no importa quién te esté criticando, no importa quién quiera acabar con tu vida, no importa quién quiere verte en el piso,
por más que tú te portes bien, por más que tú camines recto, por más que tú obedezcas, por más que tú seas manso y humilde, siempre va a haber gente que se levante en tu contra, siempre va a haber gente que quiere verte en el piso, siempre va a haber gente que va a lanzarte a la cisterna, siempre va a haber gente que va a lanzarte al lago del fuego, siempre va a haber gente que va a lanzarte al foso de los leones. Pero ¿sabes qué? En todos esos lugares Jehová Dios va a estar contigo, en todos esos lugares Jehová Dios va a estar fortaleciéndote, en todos esos lugares Jehová Dios va a estar cuidándote. Escucha esto. Cada uno de tus hombres tuvieron una situación difícil de verse en su vida. Cada uno de ellos pasaron por un proceso, vivieron una prueba, tuvieron una aflicción, pero a pesar de lo que estaban viviendo, a pesar de lo que estaban padeciendo, nunca dejaron de creer en Dios, continuaron confiando, continuaron creyendo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, serás salvo. ¿Sabe por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú confesaste el nombre de Cristo Jesús, si tú confesaste que Cristo Jesús es tu Señor, es tu Salvador, confíe en Él y cree en su palabra, porque no importa la grandeza del problema, más grande es el Dios de los cielos. Con mi alma adora al Creador de los cielos. Mi alma bendice su presencia. Llegarán momentos difíciles en nuestra vida. Llegarán momentos de adversidades. Llegarán momentos en los que tal vez vamos a querer retroceder. Llegarán momentos en los que tal vez ya no vamos a querer caminar. Tal vez vayamos a decir, Dios se alejó de mí, ya no voy a seguir. No reproches. No contiendas con el Dios de los cielos. Sea agradecido en medio del problema. Sea agradecido en medio de la prueba. Sea agradecido en medio de tu aflicción. ¿Sabes por qué? Porque viene la bendición del Dios de los cielos. Viene una bendición sobre tu vida. No importa lo que estés viviendo en este momento. Es que el Evangelio no es color de rosa. El Evangelio no es color de rosa. Jesús lo vivió en carne propia, pasó la prueba, tuvo que ser probado, tuvo que pasar el desierto, tuvo que ser azotado, tuvo que ser herido por nuestros errores, por nuestras transgresiones, tuvo que pagar un precio en la cruz del Calvario para podernos redimir, para podernos salvar. Y ahora, ¿quiénes somos nosotros que en medio del proceso ya queremos soltar la toalla? Que en medio de la crítica ya queremos retroceder, no queremos ir a la iglesia. Que en medio de estar hablando queremos ya, no, yo ya no voy, la tienen conmigo, la cogieron conmigo. ¿Quiénes somos nosotros para no ser perfeccionados por el Dios de los cielos? Las pruebas van a venir, las aflicciones van a llegar, los problemas van a llegar, son parte de la vida. Pero hay algo que tenemos que tener claro, es que en cada una de las situaciones que estemos viviendo, ¿sabe quién va a estar contigo? No es el vecino, no es el hermano, no. No es el pastor ni la pastora, no. Es el Dios de los cielos, es el Dios de los cielos, es el Dios de los cielos, es el Dios de los cielos. En los momentos de angustia, tú te imaginas a José en la casa de Potifar, todo lo que hacía prosperaba. José llegó a tener el cargo, mandaba en aquella casa, era aquel mayordomo, pero la mujer de Potifar se había enamorado de José y quería que se acostara con ella, y donde él estaba le andaba pidiendo que se acostara con ella. Pero llegó un día, una ocasión, donde en aquella casa no había nadie, y José como mayordomo iba a hacer las tareas de aquella casa, y mientras él entraba ya le tenían preparado una trampa. Y aquella mujer estaba en aquel lugar y se quiso aprovechar de él y le decía, acuéstate conmigo, pero él rápidamente se sacudió intentando escapar, dejó su ropa, y entonces ella lo empezó a abusar y empezó a dar voces y empezó
tú obedezcas, por más que tú camines rectamente, siempre va a haber alguien que va a levantar falso testimonio, siempre va a haber alguien que va a querer tirar tu testimonio al piso, siempre va a haber alguien que va a querer verte en el piso, siempre va a haber alguien que va a querer difamarte, va a hablar mentiras de ti, de José dijeron lo que él no había hecho, pero aún así fue a la cárcel y en aquella cárcel confió en Dios de que llegaría el día que Dios lo sacaría de aquel lugar. Y tal vez pasó mucho tiempo, pero en todo ese tiempo José nunca perdió su integridad. En todo el proceso que vivió, José nunca dejó de creerle al Dios de los cielos. En todas las situaciones que pasaron por su vida, mientras más tiempo pasaba, tal vez había aflojado la toalla, tal vez había vuelto atrás, tal vez hubiera dicho ya no quiero servirle a Dios, pero él continuó. ¿Sabe por qué? Porque en medio de aquel problema, Dios le reveló que él estaba con él. Cayó el panadero, cayeron a aquella cárcel el copero del rey, de aquel en Egipto. Pero ¿sabe qué? Ellos contaron su sueño y quien nos interpretó fue José. El Espíritu de Dios le reveló lo que iba a suceder. En ese momento José continuó creyendo y dijo: si he podido descifrar estos sueños es porque el Dios de los cielos aún está conmigo. Él estaba en una cárcel, pero en aquel lugar Dios estaba ahí con él, mirando todo lo que él hacía. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios tenía preparado para él era mucho mayor. De aquel lugar Dios lo sacó y lo honró. Quiero hablarle a alguien, no importa lo que esté pasando, Dios tiene el control. Amén. Es que muchas veces nos desesperamos. Muchas veces nos desesperamos y decimos: Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado solo. Pero Dios está desde arriba de los cielos, porque sus ojos atraen la tierra y está mirando y diciendo: ahí está mi pequeñito, ahí está aquel guerrero donde depositó un espíritu diferente. No importa si en estos momentos estás en una silla, lo importante es que aún estás adorando y bendiciendo el nombre del Dios de los cielos, y a su nombre sea la gloria. Es que hay gente que cuando está pasando problemas no adora, ni van a la iglesia, ahí se olvidan de Dios. Cuando tienen la nevera abierta por ahí de repente, a Dios se lo adora en los buenos y en los malos momentos. A Dios se lo honra en los momentos difíciles de nuestra vida. Así como hicieron aquellos hombres que, sin importar el proceso que estaban viviendo, continuaron dándole gloria al Dios de los cielos. Ponte sobre tu pie en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Hay algo que tenemos que entender, es que Dios está con nosotros. Hay algo que tienes que saber, es que Dios está contigo. No importa el lugar ni lo que hayas hecho, no importa cuántas veces te equivocaste, Dios está contigo y tiene un plan maravilloso para tu vida. Hay gente que puede señalarte, que puede hablar mal de ti, que puede tirar tu testimonio al piso, pero no pelees, tú no discutas, déjalo que hable. ¿Sabes por qué? Porque la boca que te critica no va a ser más grande que la gloria de Dios que te llamó. Dios está contigo, hombre y mujer de Dios. Dios está fortaleciéndote. Dios está renovando tu fuerza. Aquí hay gente que tiene que empezar a afirmarse. Aquí hay gente que tiene que empezar a caminar más con su pastora. Aquí hay gente que tiene que ser más humilde. Aquí hay gente que tiene que obedecer más. Aquí hay gente que Dios quiere levantar. Aquí hay líderes en este lugar, los cuales no han creído en la palabra de Dios. No dudes de lo que Dios quiere hacer contigo. No dudes de lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere hacer cosas grandes en este lugar.
Dios quiere hacer cosas grandes aquí. Tal vez usted diga, no, somos pocos. No es la cantidad, es la disposición del corazón. Vuelve a disponer tu corazón al Dios de los cielos. Vuelve a ese primer amor. Vuelve a servirle como en el principio. Cuando venías todos los días. Cuando querías adorarle. Cuando no importaba lo que estaba sucediendo, querías cantarle. Vuelve a derramar tu corazón. Es tiempo de que vuelvas a cantarte, dice el Señor en esta noche. Es tiempo de que vuelvas a cantar, hombre. Es tiempo de que vuelvas a adorar. Uy, es que me da vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿De qué tienes vergüenza? Si la vergüenza se la llevó a Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Salmos que Cristo se llevó toda la vergüenza. Nos dio libertad, nos hizo libres. No te niegues al llamado de tu Padre. No dejes de adorar al Dios de los cielos. Yo quiero orar por ti, joven. Yo quiero orar por él. Yo quiero orar por este varón. Yo quiero orar por ti. Levanta tus manos a los cielos. Dios tiene planes maravillosos contigo. Tal vez la gente juzgue tu condición, pero Dios no lo hace. Dios te está llamando con lazos de amor. Su misericordia se ha extendido hacia tu vida. La Biblia dice que con amor eterno te he amado y por lo tanto he prolongado mi misericordia sobre ti. No importa tu pasado no te define, es tu presente lo que va a marcar un futuro en tu vida. Amado Dios y buen Padre Celestial, bendito Rey, poderoso Dios, en esta hora yo te pido por la vida de este joven, Señor, que seas tú obrando, sanando su corazón, maravilloso Dios. Guárdalo, Padre Santo, Dios mío, comienza a limpiarlo, Espíritu Santo. Amigo fiel, comienza a obrar en su vida, Padre Santo, Dios mío. Espíritu Santo, bendito Rey de Gloria, obra sobre su vida, Padre amado, Dios mío. Helo aquí, Señor, mi Dios amado, Padre. Tú conoces su caminar, su andar, su reposar, bendito Dios de gloria. Tú conoces sus pensamientos, Señor Dios amado. Tú que escudriñas mentes y corazones, Señor. Ahora, Espíritu Santo, comienza a moverte sobre su vida, maravilloso Dios. Comienza a cambiar aquella situación, Padre amado, bendito Rey de gloria, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, bendito Dios. No importa lo que él esté pasando en estos momentos. Obra en su vida, Padre amado, bendito Rey de gloria. Por el poder de tu palabra, sánalo, Señor Dios amado. Líbralo ahora, Espíritu Santo, bendito Rey. Rompe toda cadena, toda atadura, Señor Dios amado. Todo plan de la tiniebla, todo hechizo, brujería que le haya lanzado, bendito Rey de gloria, en esta hora. Queda anulado, Padre Santo, bendito Dios de gloria, en esta hora. Lo desatamos, Padre Santo, bendito Dios, por el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que todo lo que hacemos aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Oh bendito Dios de gloria, por el poder de tu palabra en esta hora. Líbranos, Señor Dios amado. Quita todo espíritu, Padre Santo, contrario al tuyo. Ahora, Espíritu Santo, sopla sobre su vida, maravilloso Dios. Por el poder de tu palabra, bendito Rey de gloria. Sigue limpiando, Padre Santo, Dios mío. Sigue limpiando, Señor mi Dios amado. Tú que has pensado que estás solo. Tú que has creído que no te quiere, que nadie te ama, te equivocaste. Dios está contigo, Él te ama y hasta hoy te ha mantenido. No te ha causado daño porque el Dios de los cielos te ha guardado. Hay gente que está orando por tu vida. Hay un propósito en ti, pero es momento de que tomes decisiones. ¿Sabe por qué? Porque estamos llegando al final. Los tiempos son difíciles. La gracia se está acabando. Están los rumores de guerra. Todos los acontecimientos están sucediendo. Hoy estás aquí porque el Espíritu Santo de Dios te motivó a venir. Es hora de que tomes una decisión. Y alma te adora, maravilloso Dios. Yo te voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón?
¿Quieres que Dios haga ese milagro de cambiar tu vida? Es hora de que des el paso. Es hora de que salgas de aquel mundo. Es hora de que empieces a vivir para Cristo. Cuando yo hice la oración de fe, yo era de la persona que decía, no se puede vivir sin droga. Una no va a bastar y 1000 no van a ser suficientes. Pero Dios me sacó de aquel lugar y hoy en día Dios quiere hacer lo mismo contigo. Es hora de que le des una alegría a tus padres. Es hora de que tomes la decisión. Levanta tu mirada. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Dale gloria a Dios. Glorifica el nombre de Dios. Esas lágrimas suben al reino de los cielos como algo fragante delante del trono de la gracia de Dios. Mira, yo salí de ese mundo. Yo sé lo que tú vives y lo que tú pasas. Y hoy estoy aquí porque soy un testimonio vivo de que hay un Dios que cambia la vida del hombre. Fuimos llamados de lo más vil y menospreciado. Y lo que ustedes hicieron conmigo, hoy lo voy a hacer contigo. Así que levanta tus manos a los cielos y repite conmigo esta oración que cambió mi vida. Porque la Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. En esta noche Dios va a perdonar tu pecado. En esta noche Dios va a liberarte. En esta noche Dios va a cambiarte. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Perdóname cada una de mis rebeliones. Borra mi nombre del libro de la muerte. Inscríbelo en el libro de la vida. Para que cuando tú pases lista, yo pueda decirte, heme aquí. Gracias, Señor, por tu amor y perdón. Vamos, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, hay fiesta en el reino del cielo. La Biblia dice que cuando se arrepiente hay gozo, hay fiesta delante de los ángeles de Jehová. Hermano, dile. Yo quiero que le dé un abrazo. Aleluya. Dale un abrazo. Vive el Rey. Santo. Recibe un abrazo del Dios del cielo. Aleluya. Déjalo que llore, déjalo que llore. El Espíritu Santo está obrando en este lugar. El Espíritu Santo, ven, abraza, abraza. Gloria a Dios. Dios está haciendo cosas maravillosas. Es hora de que empecemos a firmar, es hora de que caminen con su pastora. Yo quiero orar por la pastora. Yo quiero orar por usted, pastor, en esta noche. Que Dios continúe fortaleciendo. Amén. Aquí hay gente de guerra, aquí hay gente que lo ha dado todo por el Dios de los cielos. Aquí hay gente que ha luchado por este lugar. Amado Dios, bendito Rey de Dios. Aquí está, Señor mi Dios amado, aquella mujer, Dios mío, que direcciona, Padre Santo, Dios mío, que guiada por tu Santo Espíritu, Señor. Yo te pido que estés tú fortaleciéndola, bendito Dios de gloria. Fortalece sus rodillas, Padre amado, Dios mío. Guárdala, Señor mi Dios amado. Ayúdala a continuar, Padre Santo, bendito Dios. Que ella siga siendo aquel ejemplo, Señor mi Dios amado, en este lugar, Padre. Provee de lo necesario, Señor mi Dios amado, que aquellos sueños, aquellos anhelos, Padre Santo, Dios mío, que ella tiene en este lugar, Señor mi Dios amado, todos sus planes y proyectos, Dios mío, tú lo puedas cumplir, Señor, por el poder de tu palabra, Padre amado, Dios mío. Comienza a fortalecerla, Señor mi Dios amado. Comienza a renovar el Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, fuerzas nuevas sobre ella, Padre amado, fuerzas nuevas, bendito Dios. Oh, mi alma te adora, Padre. Dios está contigo, mujer. Hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer en este lugar. Hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer en este lugar. Hay gente a la cual Dios quiere levantar, pero aún tienen dudas. No dudes de lo
lo que Dios quiere hacer contigo. No dudes de lo que Dios ha depositado en tu vida. No dudes. El mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob y Abraham, es tu Dios. Para Dios no hay para Dios no hay nada imposible. Es hora de que caminen junto a su pastora. Es hora de que dejen de dudar y empiecen a seguir a todos los lugares donde ella vaya, las actividades. Ella es la guía que ha puesto Dios en este lugar. Yo quiero que todos los hermanos vengan aquí alrededor de la pastora. Venga alrededor de su pastora. Tómense la mano con ella. Todos tómense la mano. Venga, hermano, usted también. Tómense la mano. Ustedes son la grey. Ustedes son el remanente. Ustedes son el pueblo escogido a precio de sangre, comprado por el Dios de los cielos. Venga, hermano. Caminen junto a su pastor. Caminen junto a su pastor. En todo tiempo y en todo momento. Camine junto a su pastor. No importa las veces que te haya exhortado, te ha ayudado, te ha corregido. Ese es el trabajo que ella tiene que hacer en este lugar. Ella tiene que guiarte para que sea mejor cada día. No la juzgue. Ame a su pastor. Escuche lo que el Espíritu Santo dice en esta noche. Ame al líder que ha puesto en este lugar. Ame a su pastor. Hay corazones que están siendo limpiados en esta hora. Amen a su pastor. Amen a su pastora. Hay gente que ya es momento de que empiece a predicar en las calles. Es momento de que empiecen a predicar en las calles. Así que a todas las actividades que su pastora va a hacer, aire libre, ustedes tienen que respaldar. Denle una ofrenda de aplauso al Dios de los cielos. Vamos, eso lo puede.